El día de hoy hablaremos sobre el origen y evolución del Ius Gentium en Roma. A través de un análisis veremos las diferentes influencias y factores que permitieron el desarrollo de estas leyes de la antigua Roma que se crearon para regir al pueblo romano. Comenzaremos diciendo así que el derecho internacional es una prolongación del derecho nacional interno, el cual regla a todos los hombres en un Estado, les da derechos y deberes civiles y a la vez tiende a arreglar todos los problemas entre naciones. Eh, Este surge por la adaptación del hombre al medio de sus semejantes, la cual da origen a unas bases del derecho, las cuales podrán luego convertir en un derecho consuetudinario y más tarde convertirse en un derecho moderno. Esto logra a la vez que el hombre pase de ser solamente un individuo a una agrupación, de una agrupación a una tribu y de una tribu a una sociedad primitiva dispuesta a alcanzar al Estado. A continuación, el derecho natural o filosófico no es nada más que el derecho general en su primera etapa de evolución. Hace que todas las legislaciones tengan un fondo común que las asimila y las define. Cicerón definía que el derecho natural es la razón de ser o también la ley verdadera. Esta no necesita intérprete. Este derecho es el mismo en Roma, en Atenas y como es hoy en día. La pregunta, ¿cómo se define hoy el derecho internacional? Félix nos dice que el derecho internacional es el conjunto de principios admitidos por las civilizaciones nacionales e independientes para arreglar y decidir los conflictos entre las leyes y los usos. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el Ius Gentium primitivo y el derecho internacional contemporáneo? Es una simple diferencia de interpretaciones y la consolidación de las naciones. Antiguamente eran leyes y disposiciones orientadas a proporcionar ciertos beneficios y definir la situación del individuo por excelencia. Hoy, el mismo concepto ha evolucionado dejando de lado al individuo en su especificación para considerar directamente los intereses de los estados. Ahora, podríamos precisar el término ius gentium como derecho natural de todo individuo, en cualquier época y circunstancia. Sin embargo, ello no iba con todos los extranjeros, puesto que no tenían derecho alguno, tanto político como civil. Esto quiere decir que como ser humano gozaba de todos los derechos, pero no aquellos con valor jurídico. Además, que si querían casarse, ello no era validado por el centro de la sociedad romana. Cabe recordar que la ciudad romana estaba formada por fuerza y religión, lo que desarrolló prácticamente las instituciones políticas y sociales de la época. De esa manera fue como el carácter de los romanos se formó una brecha hacia el extranjero, ya que ellos formaron su derecho con odio y rencor hacia ellos. Por otro lado, la religión en Roma era como un símbolo en donde mostraban su más sincero respeto y veneración. Los dioses eran supremos, por ello es que ellos decidían quién iba a ganar la batalla, también daban frutos a las tierras y daban felicidad hacia el pueblo y a la persona. Es así como las tribus, pueblos, tenían distintos dioses en forma, pero iguales en interior, y eran considerados como el libro de la vida, donde los mentores eran los dioses, quienes sancionaban al pueblo si se contradecía sus normas. También el ius sacrum era el derecho, y la religión repudiaba al extranjero. En la época del fanatismo, el matrimonio del extranjero era extraño. Los contrayentes tenían toda la libertad de casarse, pero el mismo derecho que les facilitaba esa decisión a su vez dificultaba la validez del acto jurídico. Igualmente, la esclavitud era un motivo esencial del ius civile y las instituciones de Justiniano. Aquí es donde la condición del derecho del esclavo es superior a la del extranjero. Mientras uno conformaba su decisión y sus acciones a voluntad del amo, el otro tenía una vida independiente. Asimismo, Demóstenes mencionaba que excluir al extranjero es velar por las ceremonias santas y admitir a un extranjero entre los ciudadanos es darle parte de la religión y sus sacrificios. En la evolución romana tenemos dos medios característicos, los cuales son la guerra y el comercio. La guerra en esta situación habla de una división de clases, que son los plebeyos y los patricios. ¿Cuál es el fin de la división de estas clases? Es conservar la esclavitud. Hay un grupo que sí quería y otro grupo que no quería que fuera conservada. En el caso del comercio tenemos un enlace con un sistema económico en el pueblo y entre los ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a las transacciones que habían entre los mismos ciudadanos, como también las mismas relaciones jurídicas que tengan entre los mismos. Bueno, Roma se sintió necesitada de reglamentar y sancionar a los extranjeros. Es por esto que se recurrió a la creación de instituciones y así incorporar al extranjero al derecho romano.
Es de esta manera que nace el hospitum y el patronato, dos instituciones que en un principio eran privadas para luego por su eficacia convertirse en públicas. Por el hospitum, los extranjeros eran hóspedes de un ciudadano romano, es decir, vivían bajo su protección y gozaban de completa libertad, mientras que por el patronatum se demostraba más el carácter de potestad que se tenía sobre el extranjero. Mediante el patronatum y el hospitum, la condición de extranjero desaparecía en cierto modo y se veía un visible acercamiento a la de un ciudadano romano. Debido al egoísmo que había entre los pueblos extranjeros, se decidió que los derechos serían divididos parcialmente entre ellos. A algunos les tocó el civitas sine suffragi, el ius conubis, el ius commerci, etc. Pero el ius gentium no se adaptó de la misma forma que en Roma, llegando a tal punto que tuvieron que cambiar algunos términos debido a que se imponían. Es así como nace la imagen del pretor peregrinos, parecida a las recuperaciones, pero con mayor autoridad, ya que tenía jurisdicción tanto en materia extranjera como en materia romana, dando así nacimiento a la jurisprudencia pretoriana. Nos damos cuenta también que el ius gentium no es otra cosa más que la evolución del derecho, y finalmente es gracias a la labor del pretor que se divide finalmente la institución romana en dos, el ius gentium y el ius civil. Y es así como nos pasamos del pleno goce del derecho civil por el derecho extranjero, de cómo la legislación romana inició o partió del Jus Grecum y va a terminar en el Jus Gentium. Recordemos que tuvieron que pasar siglos y siglos antes que el ciudadano extranjero o el extranjero gozara de la plena ciudadanía romana, de hecho que de derecho, pues aún no se concedía el hábito o aún no se veía con buenos ojos que los ciudadanos extranjeros poseyeran la ciudadanía romana, pues esto implicaba que también poseyeran otros derechos. Sin embargo, fue gracias al principio de decadencia que surgió en la época que comenzó a darse la ciudadanía a los extranjeros, todo gracias al relajamiento de los religiosos. También a fines de la República recordemos que comenzó a venderse el derecho a la ciudadanía a los extranjeros, cosa que generó un gran mercado. El autor nos señala que era necesario que Roma se desbordara sobre el mundo, pero también era necesario que el mundo se absorbiera dentro de Roma. Por eso es que también nos dice que en cuanto al dominio, ellos no tuvieron este afán expansionista con aires de superioridad ni en contra de las libertades. Al contrario, contribuyeron al pueblo, a los ciudadanos, y por eso dice el autor al final de esta lectura que llegó el momento de que el ius quiritium pasara de ser este derecho, digamos que estricto, limitado, a ser el derecho del mundo. En conclusión, el estudio del derecho romano es imprescindible por su gran justificación práctica y lógica y por el conducto que tiene de formar a los nuevos juristas y que éstos puedan interpretar las normas legales como realmente corresponden. Por otro lado, en diplomacia, la trascendencia de poder estudiar el derecho romano se debe a su origen, porque todas las palabras tienen origen romano y su significado etimológico de igual manera. Muchas gracias.